Shalom, shalom, mis amados. Estamos en 2 Timoteo, Perec 4 y Pasuk 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Adón estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí les fuera expuesto el mensaje de la redención y que todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Y Adonai me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y también Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. Adonai esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Bien, pues la conclusión de la carta, como ya habíamos advertido, ya habíamos visto en anteriores reflexiones, Rab Shaul expone aquí el hecho de que tuvo que presentar defensa, y lo más triste de todo, dice, es que nadie estuvo con él. Todos se apartaron, lo desampararon, es decir, nadie lo apoyó. Esto te voy a decir una cosa muy interesante. Hay días en que son difíciles, hay días donde son muy difíciles, y a veces vienen tiempos de muchos estragos, de mucha situación terrible en nuestra vida, que no quisiéramos, no sabemos cómo salir adelante, porque a veces, como diría el coloquial dicho, ni el sol nos calienta. Dada la circunstancia, la crisis aguda que sufrimos y que consecuentemente nos sentimos de lo más terrible. Y en el caso de Rab Shaul, estaba en una condición muy especial, y esa condición era en la cárcel, y tuvo que presentar defensa de sus hechos. Recuerden que él había invocado la justicia del César, y consecuentemente por esta razón lo habían llevado a Roma. Pero él por lo menos estuvo 2 veces en Roma, y en este caso esta fue una de las razones por las cuales el Eterno, quien es bendito, le libró y le ayudó. Pero ya está en una condición que él sabe que pronto puede ser ya llevado al Gan Edén, porque las cosas se estaban poniendo muy difíciles, y él lo sabía, él lo entendía, sabía, conocía, presentía, y seguramente, como muchas veces nosotros, o fue advertido de que el tiempo de su partida estaba cerca. Por las mismas palabras de él, dice: pero el Adón estuvo a mi lado, aun cuando me desampararon, y me dio fuerzas para que por mí les fuera expuesto el mensaje. Es interesante porque aún en medio de las grandes tribulaciones, una de las cosas que hizo Rab Shaul es no olvidarse de la razón por la cual el Eterno le había llamado, y esto es dar testimonio del único Dios verdadero. Y esto es muy importante porque toda su vida, y en la conclusión de su vida, Rab Shaul nunca se olvidó, aún en medio de la crisis, aún en medio de la gran oposición que encontró, aún ahí no cesó de proclamar la unicidad del único Dios verdadero,
y del Mesías único. Entonces, esto nos habla precisamente de la convicción tan extraordinaria que tenía Rab Shaul. Rab Shaul no era cualquier hombre, era un hombre que no flaqueaba, y la prueba es por todas aquellas vicisitudes que vivió, gran tribulación, no solamente en cuestiones emocionales o morales, no solamente en ellas, pero también físicas, muchas persecuciones variadas, en peligro de muerte y posiblemente apedreadas, y muchas veces sufrió el látigo, y esto creó un sinfín de situaciones, incluso que estuvo a punto de que lo andaban buscando para asesinarlo. Esto es evidente que él nunca sucumbió. Él supo y estuvo convencido de que la razón de su vida era proclamar al único Dios verdadero. Y desde luego las envidias, el Ain Hará que se dio precisamente entre los judíos, porque tenía una respuesta muy importante Rab Shaul, y iba y lograba que los gentiles se volvieron de la idolatría, y eso es algo que a los judíos les podía mucho, porque ellos querían solamente ser, y aparte de eso, pues no estaban de acuerdo en que proclamara a Mashiach Yeshua como el Redentor, y eso complicaba las cosas, porque si ya para la Lashon Hará, para la envidia, había problemas con Rab Shaul por esa envidia, cuanto más por el hecho de que proclamara que Yeshua era el Mesías, y muchos pues no lo aceptaron, no lo aceptaban, y por lo tanto eso creaba todavía un abismo extraordinario que separaba y lo separaba del judaísmo tradicional, y que nosotros debemos entender que ellos no quisieron desde un principio, no aceptaron la mesianidad de nuestro santo maestro Yeshua. Y entonces, aún a pesar y en medio de todo eso, expuso el mensaje de la redención. En este caso, este mensaje de la redención estaba expuesto para los gentiles, porque los gentiles, ¿en qué confían o en qué confiaban? Pues en sus ídolos, y eso pues de ninguna manera habría de traer la redención para ellos. Por lo tanto, a lo que se abocó fue explicar, enseñar, instruir, de la manera que ahora el Eterno con el Mesías habría dado la oportunidad y había puesto la puerta y la había abierto para que los gentiles pudieran experimentar la redención, explicarles las condiciones en que vivían, explicarles que por esa condición no podrían lograr nada, aun cuando tuvieran sus ídolos que no son nada. Y todas estas explicaciones seguramente que las dio, pues dice ahí que les habló de la redención, y que todos los gentiles, dice, oyeran. Esa era la preocupación de Rab Shaul. Rab Shaul no se quebrantaba, no se acobardaba, y en medio incluso de los problemas graves que sufría, aún así se crecía, y se crecía en honor del cielo, se crecía sabiendo que tenía un servicio a la gente, y que entre más escucharan y supieran sería lo mejor, y sobre todo para que ellos se convirtieran de las tinieblas a la luz. Y esto es algo que una persona tiene que tener muy claro en su mente. Hoy somos luz, y como luz tenemos que alumbrar, y tenemos que mostrar ese conocimiento del Dios uno y único, y ayudar a que la gente pueda entender que hay un solo Dios. Y no podemos estar callados, no podemos estar callados, como dice las Escrituras, si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Entonces, mis amados, tenemos una gran responsabilidad,
no ceses de hablar, no ceses de compartir, no ceses. Tener muchos ejemplos de muchos hombres y mujeres que han sido fieles a su llamado. Rab Shaul, en especial, es un ejemplo para nosotros y que por lo tanto debemos de seguir siempre los buenos ejemplos. Y dice, y Adonai me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Bueno, eso es muy importante, porque cuando uno lee estas palabras, que me preservará para su reino celestial, en el concepto que se tiene en las religiones que se iba a ir al cielo, no es así. Ya hemos explicado, ya hemos dicho que las personas al morir no van al cielo. Hay un lugar muy especial donde el Eterno, quien es bendito, lo ha determinado para que las almas que han vivido justa, piadosamente, cumpliendo los pactos y las promesas, estén allí y esperen el tiempo de la resurrección. Por otro lado, las personas que no hicieron lo bueno, que han hecho lo malo, que no escucharon, que no quisieron arrepentirse, están en otro lado. Ya hemos hablado de esto también. Pero bueno, al final del día, Rab Shaul estaba muy, pero muy seguro de este hecho, de que él, dice, esperaría. Dice, y Adonai me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Para su reino celestial, no para ir a los cielos. Es una cosa muy diferente. Para su reino celestial. Incluso se escucha y se dijo cuando empezó su abodá, nuestro santo maestro, y el reino de los cielos se ha acercado, era la proclama. Y esto debemos de entender que no era en un sentido objetivo, sino era subjetivamente, está hablando del reino que se había acercado, es decir, que la manifestación de Dios, que la manifestación de la palabra de Dios en el Mesías se estaba haciendo evidente, y por lo tanto, por eso estaba diciendo que el reino de Dios se había acercado. Entonces, esto era importante para que el pueblo de Israel se diera cuenta que era el tiempo de la redención que el Eterno había determinado para que Israel adquiriera la misma. Por lo tanto, debemos reflexionar y entender que Rab Shaul tuvo una situación muy importante. Hubo gente fiel en su entorno, desde luego, hubo gente que se siguió esta convicción, esta forma de vivir extraordinaria, de conocer, de saber y de compartir. Muchos de los que estaban en su entorno lo hacían, pero también muchos se acobardaban, muchos se callaban y muchos no hablaban. Lo mismo que fue ayer, lo mismo que ocurre hoy. Y hoy y ayer, una de las cosas que nos da la fuerza y el testimonio para saber que estaremos en el Gan Edén es el hecho de que no cesamos de hablar, de compartir, de hablarle a la gente, de decirle y de exhortarle a que se arrepienta y que se vuelva al único Dios verdadero. Esa es nuestra realidad. No nos llevaremos nada de este mundo, pero lo que sí, como Rab Shaul, que no se llevó nada, ni su capote, ni sus rollos, nada se llevó. Pero lo más importante es que se llevaba la satisfacción de haber hecho todo lo que tenía que haber hecho. Se apostó a él mismo, se puso ahí delante del Eterno y se entregó totalmente al servicio de él mismo. Esto es importante, sí. Hay niveles de entrega, sí, pero también hay niveles de responsabilidad en nuestra vida, y eso enmarca el honor que se tendrá en aquel día donde el Eterno entregará recompensas. Y eso es muy importante. Yo creo que en aquel día mucha gente hasta va a llorar. Yo no sé, pero yo creo que hasta va a llorar. ¿Por qué? No porque sufra,
sino porque, no porque tenga tormento chino, no, pero la razón primordial por la que sufrirá es por el hecho de saber que pudo haber hecho, que pudo abrir su boquita, que pudo haber anunciado y se quedó callado. Eso yo creo será lo más terrible. Mira, como se dice coloquialmente, mientras hay vida, tenemos la oportunidad. Cuando ya no haya vida, ya nada se podrá hacer. Que tengas un buen día. Shalom, shalom.